Gracias, señor presidente. Podemos hacer 2 turnos si así lo considera conveniente. Muchas gracias, señora consejera. Señorías, lo que Andalucía no se merece es negar unas evidencias que bueno, a la vista está. Les voy a mencionar una serie de casos, valga dicho antes por delante que no dudo de la capacidad del IAPH y del valor del IAPH en la generación del conocimiento. En ese tema no voy a entrar porque creo que estamos todos de acuerdo. Pero ahora bien, sí que se dan una serie de hechos que creo que hay que volver a recordar porque, por desgracia, algunos son de sobra conocidos en esta comisión. La zona arqueológica de Huelva, que ya lo mencionamos en 2016, cuando por una obra del AVE unos terrenos quitaron 5 metros de tierra, devastando, por cierto, la necrópolis de 5.000 años de antigüedad, resulta que es que en el año 2005 la empresa Dragado y Construcciones ya había hecho movimientos de tierra en esa zona. Es decir, estamos en un caso donde se repiten hechos de ataque al patrimonio arqueológico de Huelva. Por supuesto, entendemos que si hay una reincidencia de este tipo es porque no se pusieron en su momento las medidas adecuadas. En aquella comisión usted me dijo que qué culpa tenía la consejería si había entrado un ladrón a su casa a robar lo que era suyo, en este caso lo que es de todos. Pues bien, claro que hay responsabilidad cuando se produce un hecho de reincidencia en el que, por falta de poner medios, de seguir desprotegido, pues claro, vuelve a pasar y volverá a pasar otras tantas mientras que esto siga. Usted hablaba, por cierto, de los proyectos generales de investigación en colaboración con las universidades. En ese sentido, quisiera preguntarle, como ya le hemos hecho en alguna ocasión, por qué en el caso de Huelva, cuando la Comisión aprobó que se hiciera un proyecto general de investigación, que es una figura que reconoce la ley, por estar 2 veces valorada negativamente por la Comisión Andaluza de Arqueología, se le da la vuelta a la tortilla y se hace un plan general de investigación que no es una figura recogida en la ley, por tanto, no tiene criterios objetivos para su seguimiento y control. Sigamos con los ejemplos que también hemos tratado en esta comisión. El caso de Ategua, en 2015, las labores agrícolas por el tema del olivar, destrozó la necrópolis y la villa romana. Pero es que resulta que en 2008 ya se habían denunciado los continuos expolios al yacimiento, saldándose con 14 detenidos y con la dimisión del concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Castro del Río de su misma formación política. Es decir, volvemos a lo mismo, a una reincidencia que redunda en la vulnerabilidad. Una vez que se han producido unos ataques, no se han puesto las medidas oportunas y, por lo tanto, pues vuelven a sufrir daño nuestros yacimientos. En el caso de Ategua, por ejemplo, los expertos dicen que el perímetro a proteger es más amplio del que existe. Un caso flagrante, reciente, y Liturgi, en Cerro Maquis, Jaén. La Universidad de Jaén se ha personado en la Fiscalía, ahora mismo está en manos de la Justicia. La construcción de regadíos por el olivar ha hecho una zanja de 14 kilómetros, destruyendo el 15% de la antigua ciudad, afectando 32.000 hectáreas. Esto es un caso paradigmático en el que se disponía de toda la documentación, estaba muy estudiado el caso, hay grupos de investigación en la universidad volcados en esto y, sin embargo, a pesar de disponerse de toda esta documentación, la Junta no había activado un protocolo de conservación para evitar no actuar después. Y es cierto que hay requerimiento a la justicia, pero es que siempre llegan tarde cuando ya se ha producido el hecho y no sirve de nada la queja y el pataleo cuando ya está el yacimiento destruido. Lo que le estamos diciendo es que faltan medidas de prevención de ataques a yacimientos arqueológicos y de ahí la situación en la que estamos. Ayer mismo se aprobó en este Parlamento la paralización de la cantera de la Quebrada en Jaén, que también estaba sufriendo un atentado contra el patrimonio medioambiental a la vez que histórico. De nuevo, una vez que se han producido los hechos. El caso de El Chuche, en Almería, en 2017 también, Fomento, por las obras de una carretera, ha destrozado una tumba de tipo de los Millares de la Edad del Cobre. Pero es que resulta que en 1988 este mismo yacimiento había sido afectado por el desmonte para plantar naranjo. Y es que resulta que en el informe de declaración BIC en 1999 se mencionan daños por desmonte y por las obras del ferrocarril. El Chuche, como tantos otros yacimientos en Almería, están abandonados, absolutamente abandonados, no están bien señalizados. Ahora, de hecho, los mojones que había, que han sido en parte destruidos por estas obras de carretera, no estaban delimitando bien el yacimiento y de ahí las consecuencias desastrosas. Todo ello, por supuesto, todas estas obras y actuaciones sin ningún tipo de licencia, como ya sabemos que han ocurrido. Es decir, la vulnerabilidad de nuestros yacimientos es de sobra conocida, puesto que en muchísimos casos son ya reincidentes. El caso de Roceipón, en Vera, también en la provincia de Almería.
del 17 al 30 de marzo, un tractor rotura tierras para plantar lechuga. Después de la denuncia, que por cierto siempre viene de los vecinos que se van a la policía a denunciar los hechos, y una vez precintado el yacimiento, ese tractor siguió ahí haciendo excavaciones sin ningún tipo de control hasta que el 30 de marzo lo paralizó. Incluso el precinto que se había puesto fue arrancado para continuar con este destrozo. ¿Qué decir de Galera en Granada, que de pasar a ser un referente, ahora mismo está peligrado por la financiación, o Itálica, que usted misma lo ha mencionado y que en la pasada comisión usted negaba que tuviera problemas? Pues justamente ayer mismo colgaban un anuncio diciendo que hasta nuevo aviso, dicen, queda cerrada su visita restringida solo al anfiteatro. Las faltas de personal y los problemas de Itálica lleva arrastrando mucho tiempo y usted, en vez de intentar solucionarlo de una manera honesta, llegó aquí a esta comisión a negar la evidencia con la casualidad de que justo ayer volvió a colgar un anuncio de cierre parcial hasta nuevo aviso. Ni siquiera anunció cuándo. Pero es que resulta que usted dice que estos son casos puntuales. Y la realidad, señora consejera, y esto no es un capricho ni una visión cegada por parte de intereses partidistas, sino es que la realidad es que el volumen de casos de destrucción de yacimientos arqueológicos en Andalucía es tal que hace que estos no sean casos puntuales, sea un problema que tiene Andalucía, un problema estructural y un problema muy serio. Por ejemplo, en la provincia de Almería, que sabe que como es mi tierra, me gusta tirar para allí. Recientemente se publicaba un estudio diciendo que el 80% de los yacimientos arqueológicos están en riesgo. Además, esto es un estudio hecho por un arqueólogo que reedita un estudio que hizo hace 20 años y el señor dice que no solo no se ha solucionado, sino que estamos todavía peor. Si el 80% de los yacimientos, de los 1.200 yacimientos arqueológicos que hay en Almería, no es un caso general, el 80% podemos hablar que son casos aislados. Me parece que es una visión sí que sesgada decir que estos son casos aislados, puesto que el 80% obviamente nos permite hablar de casos generales. Por no decir la ingente cantidad de quejas al defensor del pueblo que le llega precisamente sobre destrucciones de yacimientos arqueológicos. El caso de los restos iberos de Castelar, Osuna, etcétera, etcétera. Cerrando su intervención y dejar alguna cosilla para la segunda parte, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Voy a ir terminando, luego lo completaré en la segunda parte de la intervención, simplemente diciendo que la evidencia dice que no son efectivamente casos aislados, que es un problema que tiene Andalucía ya de carácter estructural, precisamente generado por una gestión determinada por parte del Gobierno andaluz, no solo de su consejería de decirlo, sino que venimos arrastrando de muchos años. Y luego en la segunda parte podré completar más este asunto. Muchas gracias, señora Ayala Asensio. Señora consejera, tiene la palabra.